Polirritmia, así resuena el mundo. Un podcast donde la música nos revela las caras de la sociedad y sus múltiples identidades. Músicas globales, músicas locales y experiencias compartidas. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia. En Spotify podrán encontrar una playlist interactiva con todas las canciones que pondremos durante el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @polirritmiapod en Twitter o @somospolirritmia en Instagram. Les invitamos a que respondan la pregunta que les estaremos formulando al final del episodio en la caja de comentarios. Bienvenidas y bienvenidos. En el episodio de hoy, entrevista a Marlon Perosa, el gaitero de Pueblo Santo. Bueno, yo soy Marlon José Perosa Martínez, es mi nombre formal. Marlon Perosa, mis amigos me dicen Marlito José de mucho cariño. Yo vengo de Montelíbano, Córdoba, que es un pueblo en el sur del departamento de Córdoba. Allá nací y crecí en el barrio Piñalito. Y a los 13 años descubro la gaita de una manera muy casual y muy extraña porque había ingresado un profe a la clase de música y lo habían puesto como a dar clases de folclore. Y desde siempre para mí el poder y la fuerza de las palabras han tenido con mucha resonancia. La palabra folclore, sin saber qué significaba, me causaba mucha atracción, ¿no? Exacto, como que folclore. Y además que bueno, hay un apunte, tengo cierta fascinación con las palabras que son agudas. Sí, es que tiene el acento ahí en la última sílaba. Folclore. Me pareció muy, muy interesante. Entonces decidí Eso es una cosa muy del español, de hecho. Sí. En inglés, por ejemplo, casi ninguna palabra. Todas son esdrújulas, todas. Ninguna termina en todo al final. Por ejemplo, es muy, muy del español. Si te pillas. A menos que sean monosilábicas, ¿no? Sí. Pero sí, el español es muy, muy... Exacto. Y eso da una sonoridad también diferente. Claro, ¿no? Ahí tiene toda una rítmica oculta que ya juntada a la melodía pues dan una fuerza particular a la frase y dependiendo de lo que quiera el autor. Entonces me meto a esa vaina a la clase y no pasé la prueba de actitud porque era un examen de polirritmia. Entonces nada, no pasé y luego me encuentro con un par de palos con huecos y unas cabezas negras en un escritorio de un profesor y instintivamente me llevó como a soplarlas y el sonido fue como enseguida, fue una conexión impactante y imagínate, desde los 13 años decidí que yo quería. Y sonó de una porque a veces no suena. No, o sea, sonó del ruido, sí, pero y el profesor llega y me encuentra tocando y me dice, oiga, deje esa vaina, ya le dije a usted que usted no servía para esa vaina, usted no servía para la música, usted no sé qué. Pero yo le insisto al profe tanto de que quería aprender a tocar ese instrumento. Yo quiero aprender a tocar los palos, esto le decía yo. Y él me dice, esos palos se llaman gaitas. Y otra palabra más que me resuena en la cabeza después de folclore, esta es gaita, esta sí es grave. Gaita. Y me dice, gaita, yo quiero aprender a tocar gaita. Entonces le insistí tanto que él en última decide como, bueno, extracurricularmente. Resulta que el profesor era amigo de mi papá, entonces yo voy a la casa del profesor y hay un niño que está también aprendiendo alrededor de los 13, 14 años, se llama José Luis y el profesor simplemente como para sacarme del paso le dice a José Luis, enséñale lo que yo te enseñé y el temita ese que te sabe. Y el profesor se va a hacer una diligencia y cuando regresa ya yo me sé la canción completa. Entonces se queda sorprendido como que, bueno, como los tambores no eres muy bueno, con los tambores eres bruto, pero con la melodía de la gaita sí. Entonces de ahí empieza la aventura. Luego mi papá me regala mi primera gaita a los 16 años, 15 años más o menos. En mi pueblo hay una empresa que se llama Cerro Matoso, que es una empresa de níquel que explota níquel, los recursos naturales de una manera bastante compleja. Pero que tenía en ese entonces un programa muy bonito que se llamaba Plan de Apoyo Educativo, que era como becas para jóvenes talentos o no solamente talentos en el arte, sino pues muy aplicados y eso de bajos recursos para patrocinarles carreras universitarias. Yo ese año saco un buen ICFES en mi colegio, aplico a la beca y bueno, me salgo beneficiado de una beca completa para estudiar. Inicialmente yo quería estudiar medicina
Y casualmente el día que me entrevistan yo pongo en el registro que quiero estudiar medicina. Y a las 2 semanas que me llega la carta diciéndome bienvenido al plan de apoyo educativo, eres ganador de una beca completa para estudiar música. ¿Pero fue algún error de digitación? No. Yo escribí... Obviamente me conocían, ¿no? O sea, me conocían... Por el perfil. Por el perfil. Entonces era como el tema de la vocación. Ellos sabían que yo era... Ellos lo decidieron. Ellos lo decidieron que era música. Y bueno, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Terminé en Barranquilla. En Barranquilla termino porque... Justamente todos los años veía el carnaval de Barranquilla en la televisión y yo decía, ¿cómo es posible que en una ciudad hayan tantas agrupaciones de folclore? Tantas. Eran centenares de agrupaciones. Yo tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. Y cuando me gano pues la beca me voy a Barranquilla y allá me instalo. Allá me vuelvo licenciado en música de la Universidad del Atlántico. Y... bueno, ahora en la actualidad estoy estudiando una especialización en gestión de las artes y la cultura en la Universidad Javeriana, pero soy originalmente licenciado en música de esa universidad. Por ahí voy. Quería aprovechar esto que tú cuentas como también de estos cambios de región, que te fuiste a vivir a Barranquilla y también como incluso ahorita que imagino tienes una visión mucho más amplia del Caribe, ¿no? Sonoramente también hablando. Y pues vienes de Córdoba. ¿Cómo son de diferentes también los sonidos, ¿no? De la gaita o la forma en la que se interpreta o se generan, digamos, como tradiciones de gaita o sonoras, digamos, en cada región? Por aparte, ¿es diferente el sonido en el Atlántico que el sonido en Córdoba, que el sonido en Montes de María o incluso en Santa Marta? ¿Sí? ¿Ves tú diferencias y el contexto de cada región implica o tiene alguna implicación allí? Sí, hay diferencias muy marcadas que solamente logras percibir cuando te adentras al mundo de la música tradicional. Cuando lo ves desde afuera, piensas que hay una sola canción que están tocando horas y horas la misma canción. Me decía una tía alguna vez que la invité al Festival de Gaitas de Oveja Sucre. Y me dice, ya me aburrí, estoy escuchando la misma canción 10 horas. Sí, pero cuando te adentras en realidad, más allá de la instrumentación, más allá de la morfología de estos formatos, yo creo que la verdadera diferencia que hay es en el sentir. El cómo se siente la música y también cómo el paisaje y cómo el paisaje sonoro también afecta esa percepción. Obviamente el sentir del hombre cordobés, sucreño, sabanero, es muy diferente al sentir de una persona que vive en Barranquilla o en Cartagena, que ya son, pues, en cierta manera, metrópolis más plurales o más cosmopolitas, por decirlo de alguna manera, porque está también como más permeada de extranjeros, de otras cosas, demás, ¿sí? Entonces el sentir es distinto. Yo siento que, bueno, desde mi rasgo musical, creo que el hecho de haber aprendido el instrumento desde el sentir primero, más que desde lo cognitivo, más que de cómo es la estructura, la técnica, de cómo se tapa, sino la curiosidad y el volverlo en ese sentido mi juguete, ¿sí? De conectarse, exacto, porque yo sentía que era eso, era como un juguete para mí, un juguete que se convirtió en mi vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que eso tiene un poco más el músico de gaitas o el músico tradicional de la sabana, que está un poco más conectado. Ahora, cuando los músicos de las metrópolis o de las ciudades logran, más allá de sus vivencias, de su paisaje, conectarse también, es una bomba, ¿sí? Es una barbaridad, porque tienen esos dos cerebros juntos, ¿no? El cerebro de pensar y el cerebro del sentir, ahí como articulados a transmitir todo eso que sienten internamente a través de un instrumento. Ahí es donde se empiezan a crear también las conexiones, ¿no? Y las mezclas de influencias de un lado y del otro, ¿no? Pero yo quería volver a una cosita que dijiste ahorita sobre el, digamos, como el sonido, como se escucha desde afuera, ¿no? Tú decías el ejemplo de una familiar tuya que decías, escuché la misma canción toda la noche, ¿no? A veces cuando toda esta música del Caribe colombiano se fue al extranjero, no sé si todas les sonaba igual, pero muchas veces todas se enmarcó dentro de la etiqueta cumbia,
¿cierto? Toda la música del Caribe colombiano era cumbia, ¿sí? Yo sí quisiera profundizar porque venimos hablando un poco del tema de la cumbia y es, ¿tú qué tanto sientes la música que tú haces, la música de gaitas, como cumbia o como dentro de este imaginario que se tiene en Colombia o en Latinoamérica sobre la cumbia? Bueno, aquí creo que me voy a extender un poquito, pero creo que vale la pena. Y es que yo desde que empecé a estudiar la música, siempre escuchaba una frase que en última era como una frase de cajón que decía, la cumbia es la madre de todos los ritmos, ¿sí? Y yo decía, pero cuando empecé a ya estudiar música más como, pero ¿cómo puede ser la cumbia la madre de los ritmos? Si hay unas que son ternarias, otras están en 6 octavos, tienen una estructura distinta, una instrumentación distinta. Y desde una revelación, así es algo ya personal, desde una revelación que tuve un día, descubrí que estábamos viendo mal el enfoque. La cumbia no es un ritmo, o más bien el ritmo de cumbia es un resultante de una visión universal de nuestros pueblos nativos. Esa visión universal de cómo funciona el universo, cómo el sol le da luz a la luna para que la luna afecte también gravitacionalmente las mareas, la lluvia, los cultivos, incluso la vida misma, cómo nuestras comunidades sabían instintivamente qué día podían tener hijos para que salieran más sanos, para que fueran más longevos, más fuertes. Todo eso está resumido en algo simbólico que es la cumbia como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es más grande que la cumbia? La cumbia es básicamente la definición de la vida misma, de lo más importante que tiene la humanidad. Es más, de lo más importante que tiene el planeta entero, que es la vida, ¿no? Es la simbología de la rueda de cumbia, de la agrupación tocando en el centro, de la pareja hombre y mujer bailando alrededor, como el sol y la luna, en cierta manera, en un círculo gravitacional y todo este rollo. Por eso las parejas no se tocan. Sí, obviamente le hemos dado un contexto más de un galanteo, que el hombre conquista a la mujer, pero tiene una cosmogonía muy implícita ahí que es más profunda. Entonces, cuando hablamos de que la cumbia es la madre de todos los ritmos, obviamente es que es la madre de todos los ritmos y la madre de todo lo que existe, porque era la visión universal de nuestros pueblos, ¿sí me entiendes? Sí. Ahora bien, en el boom o en la época dorada de la cumbia que conocemos como cumbia, la que estamos escuchando incluso ahora, Landero, todo esto, también es circunstancial, ¿no? Que el tema de la radio, la potencia que tiene el tema de los fonogramas, que se empieza a grabar mucha música y esto se expande también a nivel Latinoamérica y se incrusta en muchos países como México, que la adoptó de una manera increíble, Argentina. Y también ahí juegan varios factores. Uno es la capacidad de sorpresa, de poder recibir algo y sentirlo tan poderoso que lo atribuyes y que te lo haces tuyo. Y los atardeceres y el mar es bello, pero cuando vives enfrente del mar a veces hasta olvidas que están ahí, ¿sí me entiendes? Entonces ha pasado lo mismo con la cumbia, que la hemos sentido tan del paisaje y tan cotidiana que no le hemos prestado la atención suficiente. Y creo que eso es lo que ha pasado. Pero creo que la cumbia a nivel de ritmo y a nivel de como visión como tal ha logrado lo que la política no ha logrado, que es unir a Latinoamérica entera. Totalmente. Eso veníamos conversando incluso la semana pasada. Y yo escuché también otra entrevista que tú comentabas, donde te preguntaban acerca ya sobre Pueblo Santo, ¿no? Como lo que implica Pueblo Santo, incluso haciendo el paralelo con Macondo, ¿no? Entonces decías que incluso hace parte como de ese gran imaginario latinoamericano, ¿no? Que es Macondo y que puede ser también Pueblo Santo. En ese sentido, ¿cómo sientes tú que la música que tú haces, la narración, la construcción artística que ustedes hacen, cómo hace parte de ese imaginario latinoamericano también? ¿O qué puede decirnos también de eso que nos une como latinoamericanos? Yo creo que la mitología tiene una particularidad en cómo se enmarca la historia de los pueblos, ¿sí? Actualmente tenemos muchas más formas de registro, de grabación, incluso esto que estamos haciendo de grabar nuestras voces aquí y dejarlas ahí para las siguientes generaciones, cambia un poco la perspectiva del poder que tiene la palabra.
Y la palabra en nuestros pueblos y en nuestro pasado tiene muchísima importancia y muchísima relevancia. Tanto así que los contratos no eran firmados, sino eran la palabra, ¿no? Creo en tu palabra y creo en mi palabra. Entonces, creo que el hecho de crear nuevas mitologías a pesar de la tecnología es sumamente importante para mantener vivo el sentido identitario de la gente en nuestros territorios. Por ejemplo, no hay mucho registro de gaitas de hace 150 años, no hay, ni tampoco canciones de gaitas de 150 años. Pero si pudiéramos decir o si pudiéramos traer a Gabo y ponerlo hipotéticamente hace 3, 4 siglos o 6 siglos y descubrir un libro que habla de un Macondo, y podrías compararlo incluso con el Génesis de la Biblia, ¿sí? Porque eso se convierte en el imaginario colectivo de todos y de la historia que incluso no estaba registrada. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo que hemos hecho a través de Pueblo Santo es justamente crear ese mundo paralelo imaginario que siempre ha estado aquí, que siempre ha estado con nosotros, porque Pueblo Santo no es solamente un pueblo, Pueblo Santo eres tú, soy yo. O sea, si analizas el disco, lo que habla es de la historia de la humanidad en sí, de cómo los pueblos nacen puros, cómo se pervierten, se corrompen, y cómo el poder del amor, que puede ser visto desde muchos puntos de vista, logran regenerarlo y salir adelante. Pero es lo mismo que te pasa a ti un día que amaneces deprimido o ansioso, cómo uno vive con sus propios demonios, cómo uno abre ese portal mágico de sí mismo para que entren los malos pensamientos, para que entre la mala energía, para que entre las malas decisiones, los malos aciertos, y cómo uno mismo, nadie más, ni la medicina, ni el mejor psiquiatra, ni nada puede hacer más que tú mismo poder encontrar la solución dentro. Entonces, Pueblo Santo es el pueblo que está dentro de cada uno, y es la misma esencia de cada quien. Como que cuenta al mismo tiempo la historia del colectivo y al mismo tiempo la historia del individuo, ¿no? Del sujeto. Tal cual. Sí. Yo, por lo que veo, por lo que te escucho y por lo que sé que tú trabajas, algo que resumiría tu trabajo, tu labor, es trabajar por la identidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué es para ti trabajar por la identidad, o qué implica, o por qué es importante trabajar por la identidad? Desde lo que tú haces, obviamente. Yo no sé si a veces me pongo como demasiado hippie o etéreo, sí. Pero yo intento como resignificar en mí muchas palabras. Como te decía ahorita, la fuerza de las palabras para mí es importante. El folclore, por ahí inició todo, ¿sí? Gaita, inició todo. Cumbia. Y ahora identidad. Para mí identidad es lograr que cada quien, y en este caso yo, saber quién soy, por qué soy, para qué soy, cómo soy, ¿sí? Desde mi esencia individual, pero como decías ahorita, también desde lo colectivo. En una comunidad, quién soy, por qué soy y para qué soy, y cuál es mi rol aquí. Eso lo sí. permite la música. Eso es exacto. Yo identificar todo eso. Entonces, cuando históricamente te das cuenta que en Colombia los conflictos, no solamente el conflicto armado actual, sino el conflicto también de las supremacías, de las élites, de la colonia, de la colonización, irrumpen de manera agresiva para borrar en la gente eso de que ellos sepan quiénes son. Creo que es la raíz de todos los conflictos, por lo menos la mayoría de los conflictos, ¿no? Entonces, en este trabajo que hago, que me estás diciendo, pues yo también estoy trabajando con el tema de diálogo social, de paz. Pienso que el fortalecer el sentido identitario de las nuevas generaciones es importantísimo para que sepan cuál es su rol y su papel, tanto consigo mismo como con el colectivo. Entonces, eso, cuando se tiene en cuenta eso, cuando se tiene claro, cuando se tiene el poder de la palabra enfrente, creo que podría ser solución o por lo menos una pequeña solución de muchas soluciones posibles a resolver muchos conflictos personales, familiares, colectivos, nacionales. Suena incluso casi como un trabajo de reparación, ¿no? O de reconciliación consigo mismo y con su propia historia, con sus propios ancestros incluso. Claro, ¿no? Exacto. Es que a veces tomamos la palabra identidad como parte o como una herramienta de... Y no la vemos la identidad como un modelo en sí. O como un proceso también. Exacto. Sí. Como un proceso, parte de un modelo en sí, concreto.
Sí. Hablando de eso, como esa tarea que implica la identidad, como echar hacia atrás, ¿no? Todos los ancestros y todo lo que implica incluso como propuesta, como concepto, la idea de Pueblo Santo. Y una cosa que tú recalcas mucho y el mismo disco lo recalca es el tema del gaitero original, ¿sí? ¿Por qué recurrir a como esa idea del gaitero original? Incluso pienso yo en una tradición musical tan larga y tan difícil de trazar un origen, ¿no? O sea, hablar incluso de la misma cumbia en general es una cosa muy complicada de trazarle un origen, de establecer como mitos fundacionales que uno siempre quiere tener claros, sino entender que la cosa es más bien un proceso social que se va dando, ¿no? ¿Por qué recurrir a la figura del gaitero original? ¿Qué te brinda o qué no te brinda? ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, el disco de Historias Cantadas, como te decía ahorita, yo intentaba que pudiera contar la historia de la humanidad en sí, de la historia social de la humanidad, desde un micro universo que es Pueblo Santo. Pero al mismo tiempo quería que pudiera ser digerida por cosas que la gente ya conoce, ¿sí? Y en eso, si te das cuenta, Historias Cantadas aborda como varias fuentes mitológicas, como aparte de la mitología griega y también de la corriente, o no sé si puedo decir que de la mitología cristiana, ¿no? El tema de, por ejemplo, de Adán y Eva como fundacionistas de la humanidad o como inicio, parten de ahí, y en últimas, cuando vamos a la iglesia nos dicen es que somos el pecado original porque somos hijos nos hablan de ese árbol genealógico. Pero lo que quise justamente tratar ahí es que hay un sentir que es un sentir que viene genéticamente de alguien más que nos los concedió, y que nos los concedió también por un sacrificio que hizo, y que para merecerlos tenemos que también intentar en mayor medida ser dignos de portar ese gen del sentir. Entonces por eso había que tener una raíz. Ahora, ya hablando más de lo personal, ¿por qué ese gaitero original? Porque ese gaitero original en la vida real fue quien me regaló a mí mi primera gaita. Claro. ¿Sí? Y tengo que contar esta historia sí o sí. Fue corta, pero te la voy a contar. Y es que en el año 2007, cuando ya yo me hice músico profesional en cierta medida, tuve como los recursos para que mi papá, que fue quien me regaló mi primera gaita, viniera a Ovejas Sucre a verme tocar, porque nunca me había visto tocando en un escenario. Es curioso, o sea, me regaló mi primera gaita, fue quien me apoyó en mis estudios, pero nunca me vio tocando en un escenario. Entonces, yo los invito a mi mamá, a mi hermana, a él, a que vengan a Ovejas en ese festival porque iba a tocar, y él no llega mi hermana y mi mamá. Y resulta que al día siguiente lo llamo, me dice que que se siente mal, que está un poquito enfermo, que cree que no va a venir. Y a las 3 horas volvimos a llamarlo para ver cómo estaba. Y ese día mi papá falleció de un infarto. 15 de octubre. De ahí parte muchísima de la creación de Pueblo Santo. Porque básicamente Pueblo Santo es un pueblito imaginario que yo creo para que mi papá habite eternamente. El nombre de mi papá es Cristóbal, que por eso es el gaitero original. Que aunque no era gaitero, fue quien me regaló la primera gaita. Me concedió el poder de poder sacar el jugo a ese instrumento que se convierte en mi vida. Pero igual me parece que todo esto es como una forma muy bonita también, tanto la historia que me cuentas como la idea del gaitero original, una forma muy bonita de reconocer siempre que lo que uno hace, lo que está tocando, lo que viene como de la memoria, el ejercicio mismo de tocar o la materialidad misma del instrumento, todo esto viene de un reconocimiento a quienes lo hicieron antes, claro, ¿no? Incluso la misma portada del disco es como esas sombras detrás, ¿no? Que hay de ese gaitero original y que
hablan como de esa tradición que hay detrás, ¿no? Creo que ese es el reconocimiento que ustedes quieren dar con Pueblo Santo, ¿no? Entonces... Súper que lo digas y caigas en cuenta, porque mucha gente no cae en cuenta de que eso es. Aprovecho que tengo la camiseta puesta. La gente no la está viendo, pero tengo la camiseta puesta con la portada. No solamente que es un gaitero principal, original, y detrás están el resto de los que vienen, sino que también el mismo diseño es una sola línea, porque es un hilo conductor que no se rompe y que es cíclico, al igual que el disco también. Cuando el disco acaba, con el bonus track de La Pasionaria, el disco físico, cuando acaba, básicamente inicia nuevamente el disco. O sea, el disco es infinito porque está contando la vida misma de todo. Entonces ese factor es supremamente importante. Ahora bien, hay que reconocer al gaitero que viene atrás, aunque muchas veces ese gaitero es uno mismo, porque no eres el mismo al día siguiente. O sea, hoy yo no soy el mismo Marlon que era ayer, ni antes de ayer, ni nada. Es como si la vida misma nos diera la potestad de dar coman ese, ¿no? En la tesis de la vida. Sí, que te pudiera... Porque yo considero que la evolución justamente de la especie es eso, es el conocimiento que se pasa al otro y que el otro se lo pasa al otro, porque somos finitos, tenemos una vida de 70, 80 años máximo. Entonces ese coman ese de guardar, son esas vidas justamente que van haciendo ese sacrificio y ese esfuerzo por ti. Y esa forma de poder reconocerlo, de que vino atrás de todos los maestros, es supremamente valioso. El aprendizaje que hemos recibido de ellos es sumamente preciado. Lo que yo veo ahí es que la gaita también es ese vehículo material para hacer esa misma transmisión del conocimiento, ¿no? Tú cómo ves ese símbolo de la gaita, que creo que es como de donde empieza todo también. Es casi como esa posta que se pasan los atletas en la carrera de relevos, sí, que se la van pasando y se van transmitiendo, y casi que lo que uno está tocando trae de por sí ya todo un bagaje detrás, ¿no? Y también meto ahí también otra cosa, es cómo reconciliar o cómo balancear todo eso que viene detrás, que tú estás poniendo enfrente, con también lo que tú creativamente quieres poner, digamos, tuyo, ¿no? Siempre esa tensión entre lo que viene y lo creativo, ¿no? Que siempre se termina traduciendo en cómo innovar o no innovar en estas músicas tradicionales, que a veces suelen ser un poco como rígidas, ¿no? En esa innovación. Claro, sí, es como cada quien le agrega sus par de ceros y unos a ese código genético de la gaita. Sí. Mira, para mí el instrumento gaita como tal es preciado, o sea, es muy sagrado para mí. Es un instrumento muy, muy, muy de mucho respeto. Incluso cuando tú lo miras, la forma física del instrumento que tiene, que es un falo básicamente, y si lo ves de frente es una vagina, sí. O sea, juntas una vagina y juntas un pene y tienes lo más sagrado de todo, ¿no? Que veníamos hablando de lo mismo, la cumbia. Sí. Tiene lo más sagrado de todo es la vida. Entonces, mira la capacidad de pensamiento y profundidad que tenían nuestros antepasados de plasmar en un instrumento tanto símbolo y tanta profundidad y tanta gracia y tanta divinidad. Desde otro punto, para mí la gaita es un instrumento que conecta lo sagrado con lo terrenal. ¿Sí? Y por eso merece mucho respeto, ¿no? A veces hemos tergiversado un poco el tema de la gaita por cosas fáciles. Cosas fáciles que hacemos todos. Yo no me excluyo, yo no soy santo ni nada. Cosas tan banales y que se quedan en un plano tan sencillo como el tomar la gaita solamente para embriagarte y celebrar. Okay. Cuando debajo de esa capa hay más y más capas más profundas. Más capas que simplemente con el hecho de ensimismarte, con el hecho de cerrar los ojos, con el hecho de sentir y de concentrarte y de conectarte, te pueden revelar tantas cosas, ¿no? El disco no es más que eso. El disco son revelaciones tras revelaciones tras revelaciones condensadas en la música.
Para mí, esta es una frase que creo que se va a convertir muy recurrente para mí. Y es que para mí la hechicería, la magia, las oraciones, los milagros y la música están hechos del mismo componente, del mismo ingrediente. Y es intención. Es intención, ¿sí? Cómo tú diriges toda tu fuerza vital y tu pensamiento hacia un objetivo, ¿sí? Hacer que alguien enferme, hacer que alguien sane, hacer que las cosas imposibles pasen, hacer que tu sentimiento y tus sensaciones, tu experiencia y toda tu vida pueda quedar condensada en una frase melódica o en un estribillo. No es más que magia, ¿sí me entiendes? Es magia. Y que yo pueda tocar una canción y que alguien que escuche se erice y llore y le traiga un recuerdo y sonría y baile y se alegre. O sea, es magia y eso hay que valorarlo mucho. Y este instrumento en realidad tiene ese componente que es una extensión más del cuerpo y que no solamente... En estos días puse en Facebook algo como hacer sonar una gaita es fácil, hacer que hables otra cosa. Que hables sin palabras es otra cosa. Pues esta descripción que estás haciendo de magia tiene, por los ejemplos que diste y todo, tiene tanto de sagrado como de profano, diríamos, ¿no? Como que terminan siendo ambas cosas un yin y yang de una misma cosa, ¿no? La misma historia del pueblo santo no es como una tensión constante, ¿no? Entre lo sagrado y lo profano. Total, por eso es blanco y negro. Bueno, el mismo nombre del pueblo es pueblo santo, ¿no? Como que comienza en lo sagrado, ¿no? Pero entra en la historia misma, en esas tensiones que van generando entre lo profano y lo sagrado, que van creando lo que es. Cuando eres santo, la única forma de seguir siéndolo es dejar de serlo. Para ver si ganas la dicha y el placer de volverlo a hacer. Es eso, es blanco, oscuro, es... En última, lo blanco, lo negro, lo oscuro, lo bueno, lo malo, esas dos energías están en el universo, están ahí, ¿sí me entiendes? Solamente tú, como persona y como humano, te vuelves el instrumento en donde se condensan las cosas. Bueno, deteniéndonos un poquito ahí en la parte oscura, como dices tú, es bien interesante en el disco cuando aparece este personaje de Nicanor, sí, de Nicanor, que pues creo yo como que simboliza todo lo que tiene que ver ahí como con la decadencia, ¿no? La parte negativa que empieza a sentirse dentro del mismo pueblo, que se ve como de una forma también como mítica o metafórica, ¿no? Pero que siento yo que tiene incluso, empieza a tener referencias a la medida que va llevando el disco, referencias muy puntuales y ya incluso más actuales, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante como por ejemplo, incluso llega a haber una canción donde hablan de los pagadiario, uh-huh. ¿Sí? Y de situaciones que uno diría son ya mucho más actuales del Caribe colombiano, ¿no? Y se siente el disco incluso como atemporal, ¿no? Como que puede sentirse actual, puede sentirse de 1700, de 1800, de Sincelejo en el año pasado, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que quiero que me cuentes un poquito como cuál es ahí el rol de la música, ¿no? Para transmitir eso que está pasando también ahorita, conectarlo también con lo que ha pasado antes, o sí, en general como contar lo que se vive, ¿no? En este momento y conectarlo a esa misma vida que venimos conversando. Claro. Nicanor, hay una frase en particular de la narración que dice que Nicanor trajo, o sea, y vino a hacer que la gente necesite lo que nunca había necesitado, uh-huh. ¿Sí? Para mí Nicanor es el capitalismo llegando a Pueblo Santo, si te digo la verdad. Es todo, o sea, es el capitalismo, es la parte oscura de la revolución industrial, ¿sí? Es la decadencia emocional, es la tecnología, es la distracción, la avaricia, es el hambre y es la pérdida de identidad. Y algo más todavía que es más cruel en nuestro tiempo es la violencia. Es el desvalorar lo que vale la vida. ¿Sí? Entonces, poder metaforizarlo con cosas muy, muy elementales como el tema del cobradiario, más que el cobradiario en sí,
es cómo hablar densamente de capitalismo, de capitalismo voraz, con algo tan simple como un cobradiario, como una deuda básica, ¿sí? Porque a veces para nosotros decir, sí, un cobradiario es una deuda básica, pero más allá de la deuda básica viene la angustia, el desespero, la depresión, el suicidio, todo ese tipo de cosas que vienen detrás. Entonces, Nicanor justamente es eso, es la condensación de todo lo mal que puede estar. ¿Sí? Éramos perfectos, éramos sagrados, éramos santos y lo teníamos todo alrededor, pero decidimos caer en algo, en la mentira. Pero no todo es malo, porque Nicanor también tiene una parte muy, muy chévere, lo que te decía ahorita. Solamente para mantenerte santo tienes que caer para volver a... Y es que Nicanor viene a enseñar el verdadero sentido del amor. Porque cuando Cristóbal conoce a Helena, el amor hacia Helena es quien hace que ellos desaparezcan. O sea, ni siquiera era tan nuevo en la humanidad el amor que no se sabía si era bueno o malo. ¿Sí? Y al principio fue malo, porque hizo que se desaparecieran y hizo que Pueblo Santo cayera en decadencia. Y es Nicanor que justamente, con más maldad, hace caer en cuenta que el amor no era malo, que era bueno. Ni siquiera Dios había caído en cuenta de ello. El creador de Pueblo Santo. Es una forma de mostrar la necesidad a veces de esa parte negra para tener los matices, ¿no? de la vida. Hace unos días tuve una conversación como esta, pero con 70 niños jóvenes de mi pueblo. Porque van a quieren dramatizar el disco. Y yo, pues, emocionadísimo. Claro, hicimos una reunión por Meet, por ahí, por Zoom. Y hubo una chica que me hizo una pregunta que nunca me habían hecho en una entrevista. Que creo que sí, supongo que muchas veces mucha gente lo había pensado, pero que no lo había preguntado. Me dice, ¿por qué en Pueblo Santo murió tanta gente? Yo le decía, pero ¿en qué parte te refieres? Porque en realidad en Pueblo Santo solamente murió una persona de muerte violenta, que es Pedrito, que es el primer muerto, que se desprende de un montón de cosas. Pero antes de entrar a Pueblo Santo, Juancho Miguelito, el ladrón. Pero antes de eso, Juan Miguel, que además tiene una historia profundísima detrás, es un personaje que tiene una novela entera completa. Porque además Juancho Miguelito es hijo de hermanos, es hijo de un incesto. Por eso es así. Por eso es así físicamente y por eso se llama Juan Miguel Pérez. Tienen los dos apellidos iguales. Cuando él viene remando muchísimos días cansado, que aterriza o que deja su canoa a la Pechichona en la orilla de la ciénaga de Ayapel, que cae tendido en el piso y luego se para después de 3 días, mucha gente piensa que es un ahogado más que trajo la tarulla, que ya lleva más de 400 muertos en el pueblo, que ya no había más cupo en el cementerio. Y esa es como la primera oleada de muertes, los de la tarulla. Exactamente. Y ella me pregunta, ¿por qué hubo tantos muertos ahí? Porque es que la tarulla no es literalmente la planta que ahoga a la gente. La tarulla es una forma simbólica y metafórica de hablar de la violencia y el conflicto armado en Colombia. Es por eso que ha dejado tantos muertos. Más incluso que los desastres naturales. Pues mira que yo para allá iba porque iba a comentarte, pues yo siento que en sí la cumbia o la música del Caribe colombiano, la música tradicional, las gaitas, el bullerengue, no suele tenerse la imagen de que es una música protesta o de que es una música politizada o disruptiva o de denuncia, pues suele ser más metafórica, mucho más del día a día. No suele hacer denuncias tan explícitas, se tiene como esa idea, ¿no? Pero siento que ustedes desde lo metafórico mismo lo hacen, o incluso con canciones como Manuela, que ya se nos sale del disco, pero empezamos a poner como temas ahí sobre la mesa. Pues quisiera saber cómo tú ves esa tensión, ¿no? Si sientes que sí existe eso, como que no hay cabida tanto para la denuncia explícita social o política o la crítica dentro de esta escena musical. Y más allá de eso, ¿cómo sientes tú que puede ser la misma música de gaitas o cualquier música una herramienta para eso, ¿no? Todo tiene que ver mucho con el contexto en el que se ha desarrollado la música de gaita. Y claramente la música de gaita se ha desarrollado en los Montes de María, ¿no? Y venimos saliendo de un conflicto de muchos años, casi 40, 50 años de conflicto, en donde históricamente también ha surgido la fuerza de la palabra en la música de gaitas.
Si hablamos haciendo cuentas alegres, la música de gaita se canta hace menos de un siglo, hace menos de 100 años, ¿sí? Y justo cuando empieza... Exacto, justo, instrumentales. Y justo cuando empieza a surgir esta corriente de agregarle letra, empieza en firme el tema de la violencia y el silenciamiento de los pueblos de los Montes de María, ¿sí? Entonces, no es que no sea una música de protesta, porque sí la hay. Hay muchísimas canciones protestas de la música de gaita. Sino es que no las puedas cantar y no las puedas interpretar, ¿sí me entiendes? Porque por todo lo que eso implica. Claro. Entonces, creo que ahora creo que se está dando una nueva época dorada de la música de gaita. Creo que está iniciando una gran época que han iniciado los maestros Elber Álvarez, Nando Cova, Juancho... Juan de Dios y todos estos compositores que le dieron otro sentido a la fuerza y al poder de la palabra en la música de gaita. Y luego viene pues esta generación también de nuevos compositores de gaita que están intentando como decir lo que no se había dicho. Entonces creo que hay que prestar atención a eso y no sé para dónde va a coger la música de gaita, pero creo que nos la estamos disfrutando, ¿no? Lo que está pasando en la actualidad. Se llamaba Manuel, pero se sentía Manuela. Y desde la escuela sabía que su alma era diferente. Pero para la gente nunca fue normal. Yo quisiera que nos contaras un poquito de pronto la historia de lo que ustedes han vivido con esta nueva canción. Pues nueva no mucho, pero cómo ha sido el recibimiento de este sencillo de Manuela, ¿no? Que habla de la historia de una persona trans que se descubre y se autorreconoce y se celebra a sí misma. Y cómo ha sido ese recibimiento de esta canción, ¿no? Que se suicida además, porque no termina bien la historia, desafortunadamente. Bueno, yo tengo que confesar que cuando la escribí un poco como dudando, porque no son temas ni temáticas que se tocan en las músicas tradicionales normalmente. El tema de diversidad de género que es moderno en cierta manera, aunque siempre ha estado, pero hemos tenido como una apertura a esas temáticas. Entonces cuando empiezo a escribirla digo como que esta canción va a generar risas y burlas cuando la toquemos. Y me encanta porque en el momento que las interpretamos y arrancamos las dos primeras frases de la canción, resulta que la gente se ríe y la gente dice, o sea, hace como la burlita de, ¿sí? Siempre pasa en todos los conciertos, es muy chévere porque pasa que la gente se burla, pero cuando sigue lo demás que dice la gente como que se toca, se pone seria y dice, no, esto no es broma, o sea, no están mamando gallo ni están mariqueando, no, nada de eso, o sea, están diciendo algo serio. Y ha tenido una receptividad increíble. La canción la hemos grabado, está grabada, hemos estado listos para sacarla. Pero creo que va a tomar un nuevo rumbo ahora. Estoy pensando muchas cosas y creo que esa canción ya es hora que salga, es hora que la disfrute la gente. Hay mucha gente que nos ha escrito, que nos las pide, que se siente identificada. Porque la intención suprema que tiene esa canción es justamente promover, más allá que la diversidad de género, es el amor verdadero y el amor puro, ese amor que encontró Juancho Miguelito viendo su reflejo en las aguas del río Muchas Aguas. El amor a sí mismo, el incestuoso acto de amarse a sí mismo. Eso. Entonces creo que esa canción tiene una trascendencia increíble. Incluso mucha gente me ha preguntado como que la historia de la canción te describe. O sea, yo creo que la capacidad que debe tener un compositor también es poder contar una historia ajena como si fuera suya, ¿no? Entonces, pero si hablara de mí tampoco sería como el rollo ni ningún problema, no tendría ningún problema con eso. Creo que también hay que hablar del amor y hay que hablar de las cosas que la gente se siente identificada. Si queremos que más gente escuche la música de gaita.
El punto está es donde mantener un equilibrio para que no se pierda su verdadera esencia y por ejemplo, yo ahora he escrito tantas canciones diciendo tantas cosas que ahora mismo en este punto, si me hablas de Marlon 2023, me encantaría hacer un disco instrumental, ¿sabes? Es más, ya lo hice en mi cabeza. O sea, ya tengo las canciones y todo, cómo lo quiero, cómo va a ser el concepto, todo. Porque siento que hay que volver a escuchar lo que se dice sin decir nada. Eso. Y realmente ahorita son pocos los discos de gaita que son completamente instrumentales. Son pocos. Pero yo creo que todo esto que tú dices son volviéndolo a la metáfora de ahorita, son, pues sí, todos esos unos y ceros que ustedes desde su propuesta están agregando como a ese código genético, ¿no? Bueno, yo creo que por último me gustaría saber, así como a modo de conclusión, ¿cuál crees tú entonces que es el gran mensaje del disco, de la propuesta creativa de ustedes para la Colombia de hoy o para Latinoamérica de hoy? Yo pienso que... Yo te hago la contrapregunta porque siento que has escuchado el disco y me encanta que lo hayas hecho. Es chévere como hablar como, qué bacano, mira, se pidió tal cosa. Claro. Si pudiéramos hablar de la Colombia actual, ¿en qué punto del disco está? La Colombia actual, ¿en qué punto del disco está? Yo creo que casi al final. Casi al final. Pero como es cíclico. Sí, es cíclico pero también relativo. Porque lo malo puede durar 2 días y la felicidad miles de años. Es cómo hacemos nosotros que eso pase, ¿no? Ese es el detalle que ahorita hablabas de que el disco es atemporal. O sea, puedes estar hoy, ayer y mañana al mismo tiempo en el disco. Yo pienso que también se están viviendo unas transformaciones importantes, pero es necesario que venga acompañado de lo que te digo, de un fortalecimiento de la identidad en todas sus etapas, capas y esferas, ¿no? Para que cuando se dé ese cambio definitivo podamos disfrutarlo por mucho tiempo. Sí, podamos disfrutarlo por mucho tiempo. Mira que ahorita te estaba diciendo, mira, he escrito tantas canciones, hablamos de estas cosas, ahora quiero volver a la raíz. Y es lo mismo en la vida, o sea, es el mismo ciclo que tiene Pueblo Santo. Y por eso arranca con un tema instrumental, que es hablando, el mismo instrumento hablando solo. Entonces, creo que el mensaje para Colombia es justamente eso, que todo tiene su momento, todo tiene su etapa y estamos viviendo momentos bonitos de transformación que hay que disfrutarlos y hay que sentirnos nosotros, o más bien preguntarnos quiénes somos, qué somos, por qué somos y para qué somos y cómo le aporto yo a ese cambio, que más allá de la corriente política es algo que inicia desde nosotros y cuando inicia de nosotros y lo podemos plasmar en lo que hacemos. En mi caso yo soy compositor y lo plasmo en un disco que puede incluso tener repercusiones en el pensamiento de otras personas. Pero nada, o sea, el hecho de tener la actitud para levantarse en la mañana, hacer las empanadas y brindarle a la gente un producto bonito y hecho con amor. O sea, desde cualquier esfera de la sociedad es importante saber qué somos y para qué somos. Entonces, creo que es la invitación que le hago al país, que le hago a Latinoamérica en general. Y como te digo, mi intención suprema de la creación del disco era darle un lugar en la memoria a mi viejo, pero al mismo tiempo me doy cuenta que tocas la fibra de otras personas de otras maneras y cada quien ya lo va interpretando desde su punto de vista. Entonces, pero siempre con la intención del amor y de que sea haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces creo que si nos ponemos todos en ese rol, en ese viaje, todo cambia sí o sí. Ese es el ejercicio de encontrarse con uno mismo y con los otros, y eso total. Lo que mejor lo permite es la música. Tal cual. Definitivamente. Muchas gracias, Marlon Perosa, por este espacio de conversación, de reflexión
Y bueno, seguiremos viéndonos y conversando y escuchándonos. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por la oportunidad, por abrir los micrófonos, y gracias a todos los que están oyendo y prestándonos sus oídos y sus corazones para nuestra música. Así que muchas gracias. Gracias, Marley. Y bueno, ya que estamos en estas, cuéntenos en qué momento del disco de Pueblo Santo ven ustedes reflejada la Colombia actual. Y si son de afuera, cuéntenos con qué se identificaron. Polirritmia es un podcast de Arcadia Sonora, con la producción, apoyo y trabajo de Henry Ortega, Dana Castaño, Diego Bernal, Sofía Ardila, Alejandra Lara y quien les habla, Julián Muñoz Londoño. Nos escuchamos la próxima. Gracias por resonar con nosotros.